Hola a todos y bienvenidos al webinar de hoy. Soy Eva García, psicóloga en Jogrefete Ediciones, y junto a Rebeca Sánchez, que está a los mandos del control técnico de la plataforma y de las redes sociales, somos las organizadoras y moderadoras de la sesión de hoy, que tendrá como máximo una duración de 1 hora. Hoy contamos con Jordi Ortet, a quien veis en pantalla. Él es doctor en psicología, técnico del departamento de I+D+I de Jogrefete Ediciones y es coautor de la prueba de la que nos hablará hoy, el +5. Durante la sesión podéis utilizar el apartado de preguntas escritas para aclarar las dudas que os puedan ir surgiendo, y desde el equipo organizador las iremos respondiendo y dejaremos para el final, pues como siempre, aquellas que sean más significativas, para que las pueda responder directamente Jordi. Y nada, y también tenemos un hashtag activo en las redes sociales, que es webinartea, por si queréis compartir vuestros comentarios. Y con esto yo creo que es todo. Jordi, te escuchamos. Muchas gracias, Eva, por la presentación y gracias a todo el mundo que está conectado. Y bueno, como ha comentado Eva, yo soy Jordi Ortet, soy técnico del departamento de I+D de Jogrefete Ediciones y uno de los autores del MASC5, que es la prueba de la que hablaré en este webinar, y de las contribuciones a la evaluación de la personalidad que hemos tratado de incorporar en esta prueba. Para comentar las características de la prueba, empezaré con una pequeña introducción teórica del modelo teórico en el que se basa el +5, el modelo de 5 grandes, para pasar después a explicar en qué consiste el +5, qué puntuaciones incluye y cómo se interpretan, con un pequeño caso ilustrativo también. Y finalmente volveremos a comentar las características del +5 en comparación con otras pruebas similares de personalidad o de otras características relacionadas o importantes para el +5. Y bueno, como decía, empezaré con una explicación breve sobre el modelo de 5 grandes, o Big Five en inglés, que, como sabréis, es el modelo más consensuado de personalidad en la investigación. Ha generado un ingente número de estudios acerca de la parsimonia de este modelo, para explicar las diferencias individuales en personalidad entre las personas. Es el modelo más aceptado en la literatura y consiste, como indica el nombre, en 5 denominadas grandes dimensiones de la personalidad. Y tendríamos en primer lugar la estabilidad emocional, o como se le conoce también habitualmente, en su polo bajo, en sus puntuaciones bajas, el neuroticismo, que consiste en la tendencia a experimentar emociones negativas como la ansiedad, la tristeza o la vulnerabilidad emocional. Además tenemos la extraversión, o la predisposición a la prosocialidad, las emociones positivas como el optimismo, la felicidad. Además, la apertura, que indica la tendencia a ser una persona más bien imaginativa, curiosa, con intereses intelectuales variados. También la amabilidad, o la predisposición hacia la empatía emocional, la modestia. Y por último, la responsabilidad, o la predisposición a ser una persona organizada, prudente, pulcra, con un buen control de los impulsos y que se lo piensa bien antes de actuar. Y bueno, no solamente se ha generado mucha investigación relacionada con la estructura de los 5 grandes como modelo más parsimonioso, que mejor explica la personalidad, sino que también se han generado muchos estudios correlacionales y también longitudinales, de seguimiento a través de muchos años de las personas, y también metaanálisis compilando muchos estudios diferentes sobre las características psicológicas o las consecuencias vitales con las que se relacionan las características de personalidad, entre las que se incluye el rendimiento académico y laboral, principalmente asociado a las puntuaciones altas en responsabilidad, diferentes consecuencias vitales relacionadas con la salud mental y orgánica, además de valores y actitudes, incluso ideología política y criminalidad.
y también de forma muy importante se estudia mucho la replicabilidad de estos estudios, es decir, la medida en la que cuando diferentes grupos de investigación estudian las características más asociadas a la personalidad, encuentran resultados similares. Y de hecho es en psicología una de las cuestiones que mejor se replican. Por tanto, esto destacaría la importancia de una buena evaluación de la personalidad a lo largo de todo el ciclo vital, que como comentaré más adelante es algo que pretende introducir el MASC-5. Bien, como comentaba, los correlatos, aquellas consecuencias con las que se asocian la personalidad son muy importantes, entonces pasaré a explicar un poco cuáles serían algunas de las cuestiones más asociadas a cada una de las 5 dimensiones. Algunas serán bastante intuitivas probablemente. Por ejemplo, para la estabilidad emocional, las puntuaciones altas se asociarían a un mejor afrontamiento y solución de los problemas y una adecuada gestión emocional, mientras que las puntuaciones más bajas se asociarían a la ansiedad social, la emotividad negativa, como introducía al principio, miedo a hablar en público y potencialmente una mayor victimización. La mayor extraversión se asocia a un mayor apoyo social, la implicación en una gran variedad de actividades diferentes y las emociones positivas, mientras que las puntuaciones más bajas se asociarían quizá a un círculo más reducido de actividades y también junto con las puntuaciones bajas de estabilidad emocional es un factor de riesgo también para la victimización y los trastornos de tipo emocional como la depresión. Para la apertura tendríamos que se asocia a una gran curiosidad por una variedad de temas distintos, mayor creatividad y posiblemente eh, asociado también a otras características psicológicas, un potencial mejor rendimiento académico o laboral, y las puntuaciones bajas se asociarían a correlatos contrarios. Para la amabilidad, las puntuaciones altas se asociarían a mayores conductas de ayuda y disposición a realizar las tareas que se encomienden, mientras que las puntuaciones bajas se asocian al antagonismo, a la conflictividad, la agresividad, egoísmo y oposición. Y finalmente, para la responsabilidad, tendríamos que las puntuaciones altas se asocian a una mayor iniciativa y perseverancia en la realización de las tareas, el cumplimiento de plazos, y es la característica, de hecho, de personalidad que se asocia en mayor medida con el rendimiento académico o laboral, mientras que las puntuaciones bajas implican o se asocian a un menor control de los impulsos principalmente y por tanto un incumplimiento de las tareas que se encomienden y potencialmente también un menor rendimiento académico o laboral. Y bueno, como he venido comentando, precisamente la importancia de las consecuencias vitales relevantes con las que se asocia la personalidad hace que sea importante obtener puntuaciones a partir de las propias características de personalidad de ciertos factores que pueden ser de interés, ¿no? Porque el perfil de personalidad, la combinación de diferentes características nos puede indicar un factor de riesgo a padecer determinados problemas psicológicos o incluso pueden suponer factores protectores predictivos de determinadas fortalezas psicológicas. Y esta es una carencia que se encuentra en muchos test disponibles, muchas pruebas disponibles de personalidad y por tanto en MAS5 hemos tratado de incorporar de una forma sintética unas puntuaciones únicas de cribado de ciertos problemas asociados a la personalidad o incluso de fortalezas psicológicas que si bien se podrían, como decía, inferir de la combinación de características, pues puede ser especialmente útil tenerlos en una única puntuación. Por ejemplo, si nos encontráramos con un perfil en el que las diferentes puntuaciones se podrían asociar a problemas psicológicos emocionales, a partir de los propios ítems respondidos del MASC, obtendremos una puntuación que supondrá un indicador de riesgo o propensión a problemas interiorizados, mientras que un perfil indicativo de una adecuada gestión de las emociones propias o ajenas nos proporcionará un indicador, una puntuación única de inteligencia emocional rasgo, por ejemplo. Hay otros indicadores que cuando pase a comentar
las características de la prueba describiré en un poco más de detalle. Y para ello pasaré ahora a comentar las características, las propiedades del MASC-5, en qué consiste. Para empezar, es una prueba de autoinforme que se responde en una escala Likert de 5 puntos, en el que a todas las distintas afirmaciones se responde la medida en que le describen a la propia persona, desde no me describe nada hasta me describe mucho. Tiene dos versiones, una versión más corta o de screening, el MASC-5S, que es aplicable a partir de los 8 años, y una versión completa, la versión completa de 160 ítems, que es aplicable a partir de los 12 años. Y como veis en el esquema, ambas versiones de la prueba comparten unas escalas de control de sesgo de respuestas y puntuaciones en las 5 grandes dimensiones de la personalidad que introducía al principio. Y además el MASC-5 incluye otro conjunto de puntuaciones que comentaré más adelante, pero suponen, por una parte, el desglose de las 5 grandes dimensiones en escalas más específicas y también estos indicadores de fortalezas y problemas psicológicos. Para empezar, las escalas de control de sesgo de respuestas incluyen dos puntuaciones, una de inconsistencia, o la medida en que la persona haya podido responder de manera aleatoria o sin prestar demasiada atención mientras respondía, y una puntuación de impresión positiva, o en qué grado ha podido mostrar la persona una imagen especialmente positiva de sí misma que podría influir en mostrar puntuaciones más elevadas en las características, que a priori todas se puntúan en el sentido de mayor adaptabilidad o que son mejor vistas socialmente. Por tanto, son dos puntuaciones que tener especialmente en cuenta, y más adelante comentaremos los rasgos de puntuación que serían indicativos de ciertos problemas en la interpretación del perfil. Después tendríamos las dimensiones de personalidad compartidas en ambas versiones del cuestionario y también los rasgos específicos, los rasgos principales de que se compone cada una de las 5 dimensiones. Estos rasgos específicos ya se encuentran en el MASC-5 completo, la versión de la prueba que es aplicable a partir de los 12 años, pensada para adolescentes y adultos. Y en el siguiente esquema podéis ver la estructura del MASC-5, los rasgos que se encuentran debajo, la combinación de las cuales se conforman a cada una de las 5 dimensiones que veis arriba. A la izquierda del todo están los rasgos para la dimensión de extraversión, que incluyen los rasgos jovialidad, sociabilidad, optimismo, vitalidad y autovalía. Y las demás dimensiones también incluyen cada una 5 rasgos específicos. Además, tenemos 5 facetas adicionales, 5 características al nivel de los rasgos específicos, pero estas puntuaciones no forman parte de las dimensiones generales. Son características adicionales muy fuertemente asociadas a la personalidad, pero que resultan o bien de la combinación de distintas dimensiones o son características un poco más periféricas a ellas. Y los tendríamos en dos tipos. Por una parte, tenemos 3 escalas asociadas al constructo multifactorial de la impulsividad, que son la premeditación, la búsqueda de sensaciones y el control emocional, y 2 escalas que son claramente más compartidas entre dimensiones diferentes, que son la dominancia, asociada principalmente a la extraversión, pero también a la baja amabilidad, y la conciliación, asociada principalmente a la amabilidad y también a la responsabilidad. Finalmente, y como comentaba al principio, destacando la importancia de los correlatos asociados a la personalidad, tenemos indicadores de 5 fortalezas y 5 problemas psicológicos. Serían puntuaciones de cribado que nos indicarían que a partir de las respuestas al +5 podríamos tener un riesgo o una vulnerabilidad a quizá padecer o tener ciertos problemas psicológicos, o serían factores de
de especial protección o indicativas de fortalezas psicológicas. Y consisten en las siguientes puntuaciones. Para el conjunto de indicadores de problemas psicológicos tendríamos una puntuación como introducía, de problemas interiorizados o la medida en la que la persona pueda quizás sufrir problemas de tipo ansioso o depresivo, que, insisto, requerirían las puntuaciones altas, después veremos los rangos de interpretación, requerirían en todo caso una evaluación más pormenorizada. Ninguna de estas puntuaciones supondría un diagnóstico de este tipo de problemas. Habría que averiguar de forma más específica qué tipo de problemas quizá pueda sufrir la persona evaluada. Tenemos también un indicador de problemas exteriorizados o aquellas características asociadas a la agresividad, la conducta antinormativa, problemas de atención, problemas de impulsividad también y por último en esta categoría problemas ligados a las tendencias de personalidad oscura, que he incluido un símbolo radioactivo, sabiendo la sensibilidad de estas cuestiones, especialmente en la evaluación de la población adolescente, quizá. De nuevo, no es una puntuación que sirva de diagnóstico para este tipo de problemas, pero sí se asocian al perfil de personalidad que estaría más relacionado con características de tipo eh, manipulativo o de soberbia, en fin, diferentes características un poco interpersonalmente nocivas. Y en todo caso, la interpretación y la información relativa a estos indicadores los obtendría el profesional que estaría, que estaría aplicando el +5, en ningún caso la persona evaluada. Por otro lado, en la categoría de las fortalezas psicológicas tendríamos indicadores de bienestar psicológico, el componente cognitivo de la felicidad, un indicador de autoestima, de resiliencia psicológica o resistencia ante los problemas y superación de los mismos, un indicador de inteligencia emocional rasgo que introducía al principio relativo a la gestión emocional propia y de los demás, y por último un indicador el denominado mindfulness disposicional o la conciencia plena disposicional, la atención centrada en el presente y en las experiencias perceptivas como factor protector contra problemas de tipo interiorizado, como vemos en la categoría de problemas psicológicos, como por ejemplo la tendencia a la rumiación. Bien, pues para la interpretación de estas puntuaciones, el +5 consta de puntuaciones transformadas T, con media de 50 y desviación típica de 10, como otras escalas que quizá conozcáis de personalidad. Los diferentes tipos de puntuaciones se interpretan empleando diferentes rangos. Para empezar, para las escalas del control de sesgos de respuesta, de inconsistencia y de impresión positiva, los rangos, como veis en la diapositiva, a partir de 60 o entre una y dos desviaciones típicas por encima, entre 60 y 70, indicarían precaución a la hora de interpretar el perfil, y una puntuación por encima de 70 o por encima de dos desviaciones típicas supondría un nivel de alerta, donde especialmente para la puntuación de inconsistencia implicaría que el perfil no sería interpretable porque casi con seguridad se ha respondido de forma aleatoria o muy inconsistente. Y para el caso de impresión positiva estaría indicando una tendencia a mostrarse de una forma extremadamente favorable que puede estar sesgando las puntuaciones en las características de personalidad. En cuanto a estas escalas de personalidad, tanto las dimensiones como los rasgos principales que las componen y las facetas adicionales se interpretan en estos rangos. En las puntuaciones alrededor de una desviación típica, alrededor de la media, serían puntuaciones medias, y las puntuaciones altas y bajas respectivamente serían una desviación típica por encima y por debajo de este nivel, y a partir de una desviación típica y media por encima o por debajo serían puntuaciones muy altas o muy bajas. Como digo, en los 5 grandes y en las diferentes
características de personalidad de rasgos y facetas. Y por último, para los indicadores tendríamos estos rangos, donde la puntuación más significativa sería a partir de las dos desviaciones típicas por encima de la media, que supondrían un nivel de alerta para los problemas psicológicos, para el riesgo de padecer pues, el problema psicológico que esté asociado al indicador que estuviéramos evaluando. Y del mismo modo, con las mismas categorías, pero invertidas, a partir de dos desviaciones por debajo en las fortalezas psicológicas, también correspondería al nivel de alerta, un nivel que debería tener en cuenta el profesional para hacer una evaluación más pormenorizada asociada a cuáles serían estas fortalezas psicológicas en las cuales el nivel quizás sea un poco más bajito y necesite posiblemente un refuerzo. Y bien, pasaré ahora a comentar un caso ilustrativo donde, para no extenderme mucho, interpretaré las puntuaciones en las escalas principales de personalidad para que veáis un poco el aspecto que tendría el perfil y el significado de las diferentes puntuaciones asociadas a la conceptualización del caso concreto. Aquí tenéis un poco un resumen de este caso ilustrativo, de este ejemplo. Es Francisco, que tiene 15 años y acaba de empezar el curso escolar en un nuevo instituto y está mostrando problemas de adaptación, donde tiene conflictos con los compañeros y también con los profesores a los que desafía. Pero, sin embargo, en este inicio de curso presenta unas buenas calificaciones a pesar de estos problemas constantes. Por tanto, para averiguar en qué medida puede tener o bien que ver con unos aspectos más contextuales, más en el estado en el que se encuentra actualmente Francisco, o bien estos problemas pueden estar asociados a un perfil de personalidad, unas predisposiciones que podrían requerir una intervención más prolongada, se decide aplicar el MASC-5, el orientador del centro decide aplicar el MASC-5 y, para empezar, obtiene puntuaciones en las escalas de control en el rango de normales. Por tanto, serían a partir de las puntuaciones en inconsistencia e impresión positiva. Las puntuaciones del MAS5 son interpretables y podemos tener una confianza razonable en que representan el perfil de personalidad de forma fidedigna del caso. Y aquí tendríais el aspecto del perfil, que está dividido en distintos bloques. Para empezar, arriba del todo tenéis las puntuaciones en las grandes dimensiones de personalidad, donde podéis ver que las puntuaciones más destacadas serían puntuaciones muy bajas en amabilidad, bajas en responsabilidad, muy altas en apertura y bajas en estabilidad emocional. Y bien, en este caso, con las dimensiones generales, podríamos hacernos una idea del perfil de este caso. Se obtendría tanto por parte del MASC-5S, la versión screening más corta, y el MASC-5 completo, donde veríamos que efectivamente pues, Francisco muestra unas tendencias antagonistas, quizá de bajo control de los impulsos, que pueden tener que ver con la conflictividad que manifiesta. También una baja estabilidad emocional, por lo tanto puede haber aspectos de la gestión emocional que en fin, sea importante trabajar, pero, sin embargo, presenta puntuaciones altas en apertura, lo cual podría ser un factor protector o en el que apoyarnos para una potencial intervención. Si quisiéramos ver un poco el desglose de las características específicas dentro de cada dimensión para afinar un poco más por dónde podría ir la intervención con este caso, para empezar, vemos en las facetas, en los rasgos específicos de extraversión, el segundo bloque, cómo destaca por tener puntuaciones altas en sociabilidad. Por tanto, a pesar de estos conflictos que muestra con otras personas, sí es una persona a quien le interesa relacionarse con los demás. En el bloque de los rasgos de amabilidad, tendríamos que destaca por la baja empatía emocional, la baja humildad y el bajo altruismo específicamente. Entonces tendríamos un caso cuyas predisposiciones son más bien de un
alto egocentrismo y poca empatía, y por tanto quizá uno de los aspectos en los que guiar la intervención podría ser aludiendo a estas características más bien egocéntricas para tratar de ayudar a Francisco a que encuentre estrategias en las que tratar un poco mejor a otras personas precisamente para conseguir lo que a priori parece que está en sus intereses, que es relacionarse, tener unas relaciones interpersonales de mejor calidad, como indicaba su puntuación en sociabilidad. En el caso de los rasgos de responsabilidad, parece que tiene una puntuación especialmente baja en perseverancia. Veíamos que al principio del todo introducía la responsabilidad como un factor muy altamente asociado a el rendimiento académico, como veíamos al principio en la conceptualización de este caso. No parece que presente problemas en la obtención de buenas calificaciones de momento, pero quizá a lo largo del curso estos problemas de perseverancia pueden ser un problema para realizar las tareas a tiempo, llevar al día los deberes. Por tanto, quizá introducir aquí un sistema de refuerzos para que en fin, se trabaje esta perseverancia para mantener las buenas calificaciones sea importante. En el bloque de las facetas de apertura, que veíamos que como dimensión general Francisco obtuvo puntuaciones muy altas, tenemos que destacan los rasgos de imaginación, curiosidad y originalidad. Por tanto, es una persona con intereses intelectuales variados y, de nuevo, puede ser un foco para la intervención para tratar de fomentar actividades, a ser posible, prosociales, de interacción con los demás, de tipo estimulante intelectualmente, que posiblemente esté entre sus intereses, sea un área que quizá pueda ser interesante de valorar. Y por último, en cuanto a los rasgos de estabilidad emocional, vemos que destacan las bajas puntuaciones en tolerancia a la frustración, en fortaleza emocional y en autoaceptación. Entonces, estas puntuaciones nos indican que en concreto sus dificultades en la gestión emocional quizá no tengan tanto que ver con problemas de tipo ansioso de estado de ánimo, que se recogerían más bien por las puntuaciones en calma y en placidez, sino que es una persona que tiende a la irritabilidad y a la excesiva autocrítica, que en combinación con esas puntuaciones en rasgos bajos en amabilidad, pues pueden ser un mal pronóstico para de cara a las conductas agresivas o de conflictividad que manifiesta. Por tanto, en realizar una posible intervención específicamente con respecto a este tipo de problemas de gestión emocional, de la irritabilidad y de la autocrítica, pueda ser el foco más importante que destacar. Y bueno, ya por último, después de esta interpretación de un posible caso y de la explicación de las características del MASC, volveremos a repasarlas en comparación con otras pruebas similares para llevar a cabo una comparativa. Veíamos que el +5 incluye escalas de control, las de inconsistencia e impresión positiva, incluye puntuaciones en las dimensiones y en rasgos específicos de la personalidad, también unos indicadores de cribado de posibles problemas psicológicos y de fortalezas, cubre un rango de edad muy amplio a partir de los 8 años y una aplicación relativamente corta de apenas 10 minutos para la versión de screening, el MASC 5S, y de 30 minutos para el MASC 5 completo. Si lo comparamos con una prueba de referencia de personalidad para niños y adolescentes, el BFQ-NA, este comparte las puntuaciones en dimensiones de personalidad, pero no incluye algunas de las otras puntuaciones que sí se encontrarían en el MASC, y su rango de edad es un poco más limitado, de los 8 hasta los 15 años, con una duración similar al MASC 5 completo. En el caso del NeoPI3, que también tiene dos versiones, una versión más corta, el NeoFFI 3, que igual que el MASC 5S incluye las dimensiones de personalidad. La versión completa también incluye rasgos específicos dentro de cada dimensión y su rango de edad es
muy amplio, si bien es adecuado para la evaluación de las personas a partir de los 12 años, y su duración es de 45 minutos para la versión completa, un poco más elevada esta duración que para el MASC 5 completo, y tiene que ver con la extensión considerablemente mayor de los ítems. Del NeoPay 3 estamos hablando de 240 ítems, mientras que para el MASC 5 son 160. Tendríamos además el 16PF APQ, otro test de personalidad dirigido a adolescentes que comparte muchas de los tipos de puntuaciones que ofrece el MASC 5. Incluye también, además de las escalas de personalidad, diferentes escalas de control, de sesgo de respuestas y también unas puntuaciones de problemas psicológicos. Si bien su rango de edad está más acotado para adolescentes, como comentaba, y la duración es considerablemente mayor, la duración de aplicación. Y por último tendríamos el SENA, que este no es un test de personalidad, pero es una prueba interesante por la medida en la que evalúa problemas psicológicos y fortalezas psicológicas específicas. Entonces puede ser un test muy indicado para los casos en que tengamos una sospecha a partir de las puntuaciones en los indicadores de problemas o fortalezas psicológicas del MASC 5 que pudieran requerir una evaluación más pormenorizada de problemas más específicos como los que se ofrecen en el SENA, particularmente cuando estamos evaluando a niños y adolescentes, que es un rango de edad que compartiría con el más 5 en estas etapas vitales, cuya duración es de un poco más de media hora. Y bueno, con esta tabla resumen lo, lo dejaríamos aquí. Y bueno, pues abro el turno de dudas y preguntas. Agradezco mucho vuestra atención y estaré encantado de responder a vuestras preguntas si tenéis alguna. Muchas gracias. Perfecto. Jordi, pues queda abierto el turno de preguntas. Muchas gracias por esta visión general del más 5. Yo creo que los usuarios, bueno, los clientes de TEA van a estar muy agradecidos de que tengamos una nueva prueba de personalidad, porque a lo mejor pues se suelen utilizar siempre las mismas y siempre se agradece pues una novedad, ¿no? En cuanto a la evaluación de la personalidad. Así que muchas gracias a los asistentes y a ti también, Jordi. Gracias, encantado. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.